Pau, ¿sabés que ayer me invitaron a charlar con los alumnos que se están por graduar del programa de traducción y localización de la maestría en el Middlebury Institute of International Studies? Ah, qué lindo. ¿Fuiste como una keynote speaker? ¿Algo así? Sí, una invitada, o sea, me invitaron para charlar con los que se están por graduar y, bueno, desde de mi experiencia, contestar las preguntas que tienen los estudiantes que se están por graduar de ese programa, ¿no? Claro. Principalmente buscan puestos en lo que es localización o project management, Claro. ese tipo de puestos, ¿no? Pero bueno, sí, están todos como muy preocupados o ansiosos porque no es un buen momento para graduarte, ¿no? Por todo lo que está sucediendo con la pandemia. Entonces, nada, todos tienen esa preocupación de conseguirán trabajo o no. Y pensé que por ahí podemos charlar un poco entre las dos a ver qué podemos decirle a la gente que se está graduando este año, ¿no? Como para... Qué heavy. Así, como para decir, yo, por ejemplo, una de las cosas que para mí sí es importante compartir y es que dentro de toda nuestra industria puede seguir funcionando. Y eso creo que es algo muy valioso y que no ocurre en muchas de las industrias. Sí, algunas especializaciones se están viendo más afectadas que otras, pero la realidad es que a muchas le está yendo mejor que a otras. ¿No? Mejor que antes de la pandemia, quiero decir. Claro. Creo que uno podés encontrar tu lugar, digamos, dentro de lo que es la traducción y la localización, a pesar de la crisis. Como que la industria te permite seguir trabajando, ya sea remotamente, o incluso de manera freelance, hasta conseguir un puesto fijo, si ese es el objetivo. Yo creo que sí, la verdad que, y esto estoy hablando, digamos, sin saber mucho, ¿no? No es que tengo cifras ni tanto conocimiento del asunto, pero me da la sensación de que si te estás graduando en estas épocas, estás familiarizado con lo que es las herramientas informáticas, ¿no? Que te permiten, porque ¿qué pasa? Nuestro trabajo, la verdad, no tiene fronteras últimamente. La globalización nos permite trabajar con todo el mundo. Entonces, esto de que las fronteras de los países están cerradas, a nosotros no nos afecta. Nos puede llegar a afectar, obviamente, en el tema de repente que los empleadores o mismo los clientes estén pasando por una crisis económica y entonces vos no recibís trabajo. Eso es, en ese sentido. En el caso de los intérpretes, obviamente, bueno, sabemos que hay una cuestión con la presencia que no es lo mismo estar en un teléfono que estar ahí, ¿no? Pero en el caso de traductores y de la industria de la localización en general, creo que van a sufrir las mismas incertidumbres que cualquier persona que se acaba de recibir de algo. Sí, tal cual, porque están en la misma casi. Toda crisis, como que tenés la crisis, pero también como que se abren oportunidades. Me parece que eso está bueno verlo también, ok. No podemos hacer más interpretación de conferencias por el momento. Exploro este otro aspecto de la interpretación, quizás VR o remote interpreting, ¿no? Y como es de eso hay miles, bueno, quizás en esta especialización, en esta área no le está yendo tan bien, pero esta otra área me interesa y ahí hay mucho trabajo, bueno, busco especializarme acá, busco tratar de abrirme camino acá. Creo que sí. Estar atento a eso. Sí, como que es un año muy particular que nos pone a prueba a todos, te diría, los que se están recibiendo, los que ya estamos trabajando, los que, ¿no? En cuanto a la flexibilidad que uno tiene. Ya digamos que el mundo va a un ritmo tan vertiginoso que si no sos flexible, sonaste. Si además, rápido. Sí. Esto es así. Yo estoy viendo, por ejemplo, sigo muchos artículos que aparecen en LinkedIn. Pongámosle, aunque no sea de esta industria, la industria del doblaje, ¿no? Hay un montón de series, de películas que están saliendo sin el doblaje porque obviamente los estudios no están abiertos. Además, si te pones a pensar, es una persona encerrada en una cabina escupiendo en un micrófono, como que no es muy sano, digamos, como para... No lo había pensado, pero ahora me acuerdo, ¿dónde lo escuché esto? Que es así, digo... HBO había mandado como un mensaje diciendo
los programas que estaban doblados van a estar ahora subtitulados a causa de la pandemia. Si vos entras a Netflix, bueno, no sé, por lo menos acá, yo he visto temporadas nuevas de series, bueno, no sé, temporada 5 de Fauda, pongámosle, que dice, nosotros privilegiamos la salud de los actores de doblaje, no está el doblaje. ¿Qué pasa? Hay empresas que ya salieron a hacer el doblaje remoto. Por supuesto que requiere de otra estructura, por supuesto que requiere de pensar las cosas de otra manera, pero la realidad es que el mundo nos está imponiendo pensar en un nuevo mundo. Es una imposición. Ya que, eso sí. En definitiva, te puede llevar unos meses, te puede llevar un tiempo adaptarte, pero si vos arrancás por mirar para otro lado, para adelante, digamos, para empezar a pensar otra cosa, a mí me da la sensación de que inevitablemente te tenés que flexibilizar y empezar a pensar en otra cosa. Tal cual. Creo y después algo bueno también, tratando de pensar de forma positiva, ¿no? Mirando hacia el futuro, es que todas las predicciones indican que la industria está creciendo y que va a seguir creciendo. Uh-huh. Creo que eso también es importante y valioso. Sí, va a haber desafíos, nos estamos encontrando ante tecnología diferente, procesos diferentes y demás. Va a haber desafíos, pero quienes estén dispuestos a afrontar esos desafíos, para mí el futuro se ve muy bien, se ve brillante, así que no bajen la cabeza, se están por recibir. Tal cual. Y en definitiva es como, bueno, es el contexto mundial. Uh-huh. O sea que estamos todos en la misma. Estamos todos en el horno. Pero sí, yo creo que van a surgir cosas nuevas acá, por lo menos en Argentina. Viste que Argentina es un país que ha tenido muchas crisis. Y el argentino promedio es un personaje bastante creativo en todo sentido, para el bien y para el mal. Y yo me acuerdo que cuando fue nuestra crisis muy, muy profunda económica, en el 2001, surgieron un montón de cosas nuevas. Surgieron muchísimas cosas de diseño, por ejemplo, porque se cerraba la importación, entonces de repente a alguien se le ocurrió empezar a hacer algo para hacer algo, digamos. Entonces surgieron muchas marcas de ropa, de accesorios, de cosas así de diseño. Y así sucede, creo que cada vez que hay una crisis profunda, la gente recurre a cierta creatividad. Acá es lo mismo, si quizás tenían pensado, qué sé yo, trabajar en relación de dependencia, pero bueno, no... Está difícil, no se está empleando a nadie, qué sé yo, seguramente van a encontrar algo con qué ponerse en el mercado y empezar a trabajar de lo que aprendieron. Así que para mí es darle para adelante nomás, un poquito de caradurismo y ya. Totalmente. No. Estoy de acuerdo. El caradurismo siempre garpa. Y bueno, cambiando de tema, hoy tenemos una invitada del rubro literario de acá, de Argentina. Hermosa y re interesante. Súper. Está involucrada en un montón de iniciativas que realmente vale la pena escuchar y vale la pena saber al respecto, porque son excelentes. Interesantes y que hasta incluso se podrían replicar en otros lugares que quizás no las tengan, o sea que me parece que está bueno. Así que bueno, pasamos a la entrevista con la señora Lucila Cordone. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Lucila Cordone. Ella es traductora de inglés y realizó estudios de posgrado en traductología. Es docente de traducción y de traducción literaria y coordina la Escuela de Otoño de Traducción Literaria. En mayo y junio de este año dictará el Seminario de Traducción General en la carrera de Especialización de Traducción Literaria en FFIL, UBA. Entre 2010 y 2018 forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, para la cual creó la Comisión de Traducción para Editoriales y de Derechos de Autor, en cuyo marco coordina desde 2014 las jornadas de traducción editorial en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, entre otras actividades. También en representación de la ATI, ha participado del proyecto de ley de apoyo a la traducción autoral y ha trabajado activamente creando lazos de cooperación con instituciones nacionales e internacionales para la ejecución de proyectos vinculados a la traducción. Traduce textos literarios y de ciencias sociales para editoriales argentinas. Lucila, es un placer tenerte aquí con nosotras en Pantuflas.
Gracias. Bienvenida. ¿Cómo va? ¿Te pusiste las pantuflas para asistir a esta entrevista tan particular? Obvio. Ok, no sabía si habías leído el código de etiqueta. Bueno, yo le cuento a los podcast escucha porque, porque sí, por eso los cuento. Con Lucila somos amigas desde la facultad. De hecho, nos conocimos que a los 20, 21, ya ni me acuerdo, ¿no? Cuando éramos Ponele, más jóvenes. o menos. By the way. Sí. Éramos chiquitas, ella sigue siendo chiquita, pero las dos somos mayores ya. Así que bueno, no la invitamos porque es amiga mía, la invitamos porque muchos podcast escuchas la propusieron. Hablaron de vos, bien. Y además de la escuela de otoño, de algunas de las actividades que haces. Entonces, acá estás. Fuimos tras tu trayectoria, digamos. Así que bueno, es un placer, nada, tenerte acá en pantuflas, Bueno. Vamos con la primera pregunta que nos surge. Sabemos que la traducción literaria es un sueño para muchos estudiantes de traducción o futuros traductores, pero que pocos van por ese camino o siguen por ese camino. ¿Vos cómo arrancaste? ¿Cuáles fueron tus comienzos en este mundillo tan exclusivo de la traducción literaria? Pregunta difícil. Sí, bueno, hay mucho romanticismo, me parece, con una traducción literaria, ¿no? Sí. Como que uno se imagina, qué lindo traducir libros. Bueno. Sí, se imagina frente a los Alpes con la máquina de escribir, claro, cosas así. Sí. Bueno, a veces hay libros lindos y a veces hay libros que son un embole, que uno dice, por favor, que termine esto de una vez. Pero bueno, no, todo. A ver, dos caminos. Uno, tenía un contacto con una editora que me habían pasado, pero tardé 10 años en escribirle ese contacto. Me encanta. Un poco insegura. Un tiempo virginiano demasiado extendido, ¿no? Porque digamos que somos de pensar las cosas, pero 10 años como un montón. Sí, Perdón. Sí. No, durante muchos años, después de recibirme, yo hice traducciones técnicas, que me pagaban muy bien, pero no era lo que yo soñaba con dedicarme. Entonces, en un momento de mi carrera dije, bueno, ya está, me cansé de hacer plata, ahora quiero ser pobre profesionalmente. Me quiero dedicar a eso de traducir libros. Entonces, bueno, tenía ese contacto desde hacía, en serio, 10 años, no estoy mintiendo. Y bueno, empecé a investigar un poco, o sea, cómo contactarla, porque era como, bueno, yo sentía que tenía one shot, entonces no me podía quemar. Entonces, y me preparé un montón antes de escribirle. Bueno, busqué entrevistas, o sea, hice como una especie de investigación a ver cómo. O sea, investigaste a esa persona. A quien le estabas escribiendo. Me encanta, hizo un trabajo así detective. Como hacemos nosotras, digamos, básicamente. Estamos invitados, ¿no? O sea. Y más o menos, digamos, traté de prepararme lo mejor posible para ese mail y después para ese encuentro, porque no iba a tener una segunda oportunidad. Entonces, por eso también tardé tanto. Y bueno, nada, tuve un encuentro y pensé mucho, además, qué le iba a decir, que pensé que iba a querer escuchar esa persona, ¿no? Y además algo de lo que yo estuviera convencida, tampoco le iba a mentir, ¿no? Entonces, bueno, traté de componer ese personaje, pero convencida, ¿no? De lo que yo estaba haciendo. Y bueno, nada, finalmente me animé. Y por supuesto que esa persona sí me escuchó, me recibió, pero no me dio bola inmediatamente, entonces tuve que insistir. Espero otros 10 años. No. Por el mismo camino hasta que algo que le dije o que escribí le cayó bien o le pareció que iba a resultar. Y con el tiempo además aprendí que no es que sea un capricho que los editores son malos y no contratan a los traductores, sino que hay que generar como un vínculo de confianza,
porque los Claro. editores, las editoriales están apostando, hacen una apuesta muy fuerte, ¿no? Comprar los derechos de traducción, pagarle a un traductor al que le entregas tu trabajo por 3, 5 meses, lo que sea, y recién lo recibís después de ese tiempo. Si ese laburo no está bien hecho, es un desastre. Sí, pérdida de Entonces, tiempo y dinero, claro. exacto. Entonces, por eso es importante es que establecer ese contacto, ¿no? Si no tenés una recomendación, bueno, tenés que buscar maneras de generar esa confianza, ¿no? Por eso es difícil que le den un libro a un traductor que no conocen, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso, con falta, qué sé yo. Uno también tiene que tener como cierta madurez literaria, ¿no? Sí, Que a veces tal cual. viene con la edad, a veces no, O sea, depende de cada persona. Claro, te iba a decir eso, capaz que, bueno, todo ese tiempo que vos te tomaste por una cuestión de no querer, digamos, arruinar esa oportunidad, también te ganaste experiencia y quizás seguridad en vos misma también como para presentarte, me imagino. Pero por otro lado, digo, cuando alguien quiere, digo, qué sé yo, por ahí realmente tenés una madurez literaria, como decís vos, para hacer eso, por lo menos eso es lo que pensás. ¿Las editoriales te toman prueba o no? Tiene que ser una cuestión te pueden decir, mándame una página de prueba. Sí, ¿Sucede sí, eso sí, como con las técnicas? Ah, ok, sí, sí, no tenía sí, idea. sí, sí, sí. Sí, incluso, a ver, no todos los traductores son para todos los libros, o sea, Claro. eso también es algo que fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? A priori pensaba, bueno, si yo voy a traducir cualquier libro, no, mentira, o sea, yo sé que hay libros que no me bancaría traducir porque me parecen aburridos o porque no es un estilo con el que me sienta cómoda. Mm, ¿No? Que claro. eso también, a ver, es algo que no se puede enseñar, me parece, que es algo que, no sé, es como una ropa, ¿viste? Hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Hay Entonces, cosas que lucís mejor que otras, sí, además. y además vas a estar muchos días conviviendo con ese texto, muchas Claro. jornadas completas, ¿no? Mm, Entonces, si no es algo con lo que te sentís cómodo, y mejor que lo haga otra persona, ya sea por el tema o por el estilo del autor. Por ahí no, claro. no, No, y de hecho quizás tiene su alma gemela en otro traductor y ya, y claro, sí, ¿no? sí, exacto. Y uno preferible no interferir. Sí, sí, además, a ver, una traducción se pueden arreglar cuestiones, no sé, alguna cuestión normativa, de puntuación o qué sé yo, pero si está mal escrito o no Mm. fluye en castellano o no tiene un matiz literario, no sirve y eso no se puede arreglar. Le tenés que pedir a otra persona que lo haga. Hay que rehacerlo, claro, no es que lo Exacto, podés. exacto, exacto. Incluso, a ver, me pasa por ahí con traducciones de alumnos que están muy bien desde el sentido, la normativa, ¿no? La gramática, puntuación, son todas súper correctas, pero no tiene ningún matiz literario, no tiene ninguna belleza estética. Claro. Entonces no Le falta funciona. como cierto corazón, pongámosle, Claro, como el claro, alma, no sé. claro, exacto. O Y a sí, veces hay eso que es ser muy más difícil. salvaje, ¿no? O sea, no ser tan buen alumno, me parece. Este, Bueno, sí, ese es un tema, Consejo de ¿eh? lectura. Es como que me vuelven los fantasmas de la facultad cuando decís eso. Pero es algo que yo Porque, les digo a veces a los chicos, a ver, sí, o sea, sé un poco salvaje, liberate, tomate, no sé, tomate un vino y traducilo después, no sé. No trates me dijo la profesora que me ponga en pedo. No. Y estaban todos liberate, churreando. liberate, liberate. Liberate un poco, sí, Sí. Lucila, y hay una beta docente muy presente en vos, porque además venís formando traductores literarios en varias instituciones. Contanos cuáles son los principales desafíos o escollos con lo que se encuentra un estudiante de traducción cuando se enfrenta a un texto literario y no se tomó el vino. y no tomó el vino. Bueno, a veces cuesta por lo menos la formación que tenemos nosotros en las lenguas vivas, ¿no? Que vienen como muy orientadas a la parte técnica,
¿no? A veces cuesta en lo literario despegarse un poco, ser más artista, pensar más como un artista y no tanto como un técnico, ¿no? Claro. Eso es algo que, porque, a ver, también son trabajos distintos. Cuando uno tiene, cuando trabajas, por ejemplo, para un organismo internacional o para una publicación o algo, no tenés tantos correctores después. O para un cliente, para una página web, ponele. Lo que entregás tiene que estar perfecto y eso es lo que van a publicar. Y vos fuiste el último profesional que lo vio. No vas a tener un corrector después. Entonces hay como mucho énfasis puesto ahí también en la perfección. La formación, en la perfección, ¿no? Claro. Y en la traducción editorial, a veces a los alumnos, ¿no? Por ahí les cuesta, porque algunos por ahí se siguen preocupando por cuestiones que después va a haber un corrector, ¿no? O sea, no sé, por ahí se obsesionan con esta coma va o no va, esta estructura va o no va. O sea, no importa, o sea... claro, es difícil switchear al destino, en realidad. Porque es cierto que creo que, y acá, no sé, no quiero generalizar, pero me parece que a la mayoría de nosotros se nos mete una cosa de lo perfecto, lo correcto, ¿viste? La palabrita, obsesionarte con una palabrita, con una coma, con un 2 puntos, o sea, con lo que sea. Claro. Y claro, llegás a lo literario y lo literario es prácticamente como chino, porque al final terminás. Y es así, además, a mí lo que me pasaba era que me parecía todo tan, ¿cómo te puedo decir? Tan poco definido, tan poco claro, no sé cómo explicarte. Es como enseñar teatro. Digo, a mí me pasa eso con teatro, ¿no? La gente me pregunta, ¿por qué no enseñas teatro? Porque no hay nada cuadrado para decirle a alguien que está estudiando teatro, digamos. No hay nada que sea blanco o negro, ¿no? Hay un montón de grises en el medio. Y para eso la tenés que tener súper clara, en mi opinión, la verdad. Entonces, con la literaria me pasa lo mismo. O sea, es esto que vos decís, vos por ahí lo ves y con tu experiencia ves y decís, che, mira, esto le falta alma, le falta literatura. Y uno como alumno no entiende, no lo ve desde ese lugar. Es como si tuvieras puestos otros tiempos, no sé. Claro, ¿no? sí, sí. Bueno, de hecho es muy parecido a la actuación. O sea, para traducir literatura tenés que escuchar esa voz narrativa en tu cabeza y ponerte en la piel de esa voz. O sea, no sos más vos. O sea, claro. Es esa voz particular que vos tenés que escribir en castellano y chau. O sea. Ahí es donde entra a jugar el vino, claro. O la bebida que te guste o el humo que te guste, ¿no? Porque también, digo, me imagino que con cualquier otra sustancia puede funcionar. Pero hay que ser fiel a esa voz, ojo. Sí. Ojo, claro, y sostenerla, claro. Y sostenerla y ser, sí. Que yo creo, o sea, esto ya tiene que ver más con una cuestión de cómo uno aborda el trabajo, porque también lo que nos pasa a los traductores más técnicos es que de repente siempre son cosas más cortas, que vos decís, bueno, esto, aunque te toque un texto, qué sé yo, no sé, que vas a estar una semana trabajándolo, mucho más de eso, en general, no estás con algo técnico, ¿no? Es como algo más, más rápido, digamos, uno se da cuenta más o menos que ya en 3-4 días se cambió. Cuando agarras algo tan grande como un libro, que creo que lo hemos hablado también con otros invitados, a mí siempre me da esta intriga de en qué momento terminás de trabajarlo, porque hasta que no llegas hasta la última página, digo, no sé hasta dónde terminás de establecer ese tono, el tono del libro. Sí. ¿Cuándo te das cuenta? ¿En la mitad? ¿Al final? ¿Cuándo lo haces no sé, lo agarrás por segunda vez? No sé. Claro, eso me da mucha intriga. No, y el tono lo tenés que agarrar de una, o sea, me parece que tenés que escucharlo y leerlo hasta que tenés ese tono en la cabeza, ese tono de esa voz en la cabeza. Y una vez, y es como actuar, ¿no? Como, bueno, como no soy actriz, pero bueno, imagino, o sea,
Bueno, pero tenés ahí familia ligada al teatro, ya sabes de qué se trata. O interpretar una pieza musical, o sea, hay algo básico de la voz. Después podés ir perfeccionando y puliendo cosas, pero lo básico que es la voz y el tono, me parece que lo tenés que agarrar de una. Y sí, y eso, escucharlo, es como medio o sea rayando la que, locura, digamos, pero sí, suena un poquito loco, sí, escuchar voces. sí. Pero, claro, sí, digamos que como para encarar la parte literaria como estudiante o como traductor literario en ciernes, te tenés que soltar, básicamente. Tenés que soltarte un poquito la cuerda. Sí, de hecho, además entender que uno está escribiendo un texto literario. Entonces, incorporamos desde hace unos años ejercicios de escritura creativa en la clase de eso está traducción bueno. literaria. Entonces, como previo a un texto determinado, bueno, escribimos algo que esté vinculado desde algún lugar para que el alumno se ponga en el lugar del escritor. Estamos también como traductores acostumbrados a una red de contención, ¿no? Que cuando te sueltan te dicen, bueno, ahora escribí algo desde cero, todos entran en pánico, pero bueno, nada, eso es un ejercicio que venimos haciendo y que me parece que está bueno, que se pongan Suena lógico, como en el lugar del creador. Sí. Nos encantan las iniciativas, que en realidad las iniciativas que promovés y que coordinás en la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, como la Escuela de Otoño o las jornadas de traducción editorial en la Feria del Libro. Esas iniciativas son las que te han llevado a la fama, te quiero contar, porque por eso nuestras podcast escuchas decían, inviten a Lucila. Entonces, bueno, para la gente que no te conoce de otros países, porque te cuento que tenemos muchas podcast escuchas en otros países. ¿Nos querés contar un poquito de qué se tratan esas iniciativas? Bueno, vale. A ver, la Escuela de Otoño tiene que ver con la Escuela de Verano de Traducción Literaria de la Universidad de East Anglia, del British Center for Literary Translation. Es un programa espectacular al que tuve la suerte de asistir en el año 2011, que es ahí donde nos encontramos en... Recuerdo. Paréntesis, después hacemos el paréntesis de la anécdota rápidamente. Sí. Bueno. No sabía que tenía que ver con eso. Sí. Bueno, nada, es un programa hermoso que reúne durante una semana a un grupo de traductores con el autor a quien están traduciendo, ¿no? Entonces, es una semana de convivencia en el campus de la Universidad de East Anglia, que es un lugar hermoso, con un parque lindísimo con conejitos. ¡Ay, qué amor! No, me encanta. Divino. Y además en simultáneo, se hacen distintos talleres en simultáneo en distintas lenguas. Entonces estás toda la semana, vivís en el campus, desayunás, almorzás, cenás con gente de todo el mundo, con traductores y escritores de todo el mundo. Es como una especie de retiro espiritual para traductores. Me encanta. Es re nerd. Me encanta mal. Imagínate toda la semana hablando de traducción y literatura con otros. No, es el paraíso. Ay, tomando el té. Además, yo me imagino todos tomando el té y hacemos el jueves de Sense and Sensibility, no sé, como para hacer algo. No. Cenando rico todas las noches, o sea, ni siquiera te tenés que hacer la cama, no, todo. Además, no te tenés que preocupar por cuestiones mundanas como comer, cocinar, ¿viste? No, comer sí, comes re bien, bueno, hermoso. Bueno, entonces, yo fui ahí en 2011 y lo que vi es algo que esto se debería poder hacer en Argentina, o sea, con los traductores que tenemos, con la formación en traducción que tenemos, es algo que tendríamos que poder hacer. Solo lo que necesitamos es convencer a alguien que traiga un autor por año. Entonces, esto se hace, en Inglaterra se hace en julio. Entonces, hablando con la gente del British Center for Literary Translation,
que les dije, bueno, tengo esta idea, y me dijeron, el que era director en su momento me dijo, hacelo, digo, dale, sí, bueno. Entonces lo tomé muy en serio y traje la idea a Buenos Aires. Entonces, lo que había que hacer era conseguir un escritor. O sea, una vez que tenés el escritor, haces una convocatoria, juntás a los traductores y ya. Entonces pensamos hacerlo, que convenía hacerlo en la época de la Feria del Libro, en abril. Porque era una época que genera más interés, ¿no? Para los escritores y para los países. Tratamos de contactar a las entidades culturales de cada país. Gestionamos subsidios y bueno, nada, eso es flor de laburo. Mucho trabajo. Sí. Y hacer la convocatoria. En la convocatoria tratamos de que vengan alumnos de lenguas, de lengüitas y de todo el país, o sea, de todo el país y de todos los países de habla hispana. Entonces tenemos durante esa semana traductores de Buenos Aires, de distintos lados de Argentina, Uruguay, México, España, Colombia. Un año tuvimos una traductora que es colombiana, pero vivía en Singapur, así que se vino desde Singapur. Wow. Qué lindo, me encanta. No tenemos el campus lindo que tienen en Istambul. No tienen los conejitos, bueno, no le deben los conejitos, pero bueno, tenemos el edificio en Lenguas, esto me olvidé de decirlo, que el programa lo hacemos en el Lenguas Vivas. El Lenguas es digamos, la institución que aloja y con la que organizamos este programa. Y además, como es durante la semana de las jornadas profesionales de la Feria del Libro, todas las charlas que tienen que ver con la actividad profesional en traducción editorial las hacemos en la Feria del Libro. Entonces, durante esa semana nos pasamos yendo de Lenguas Vivas Fernández a la Feria del Libro rural como locos. Y de vuelta todos los días. Y además organizamos cenas, alguna actividad en la ciudad que tenga que ver con lo que estamos traduciendo. Claro, como para bloquear esa semana para eso. Me encanta. Sí. ¿Quién puede participar, Lucila? ¿Cualquier traductor o tiene que ser alguien que esté recibido de Lenguas Vivas o cómo es bien? No, cualquier traductor. O sea, la convocatoria es abierta a todos los traductores, tengan formación, digamos, específica o no. Y bueno, la selección la hacemos en base al currículum, a una prueba de traducción y a una carta de intención. Entonces medimos esas tres cosas, ¿no? Porque por ahí un traductor recién recibido no tiene mucho currículum, pero tiene mucho interés, demuestra mucho interés en la carta. Entonces vemos que tiene un buen potencial para hacerlo. Para hacerlo. Sí. O a veces, no sé, recibimos postulaciones de gente que tiene mucha experiencia y por ahí nos damos cuenta de que no aprovecharía tanto esa semana, que ya está como, bueno. Claro, está en otra. Está en otra, y también depende de la cantidad de gente que se presente, porque por ahí si tenés un lugar para esa persona, decís, bueno, la verdad es que estaría bueno que venga, porque está bueno para los otros participantes. Entonces, se van midiendo. Claro, las tres variables. Las tres Pero variables. ¿cuántos entran, digamos, en el curso? Idealmente, el número que nos pusimos es 10, 12, pero por lo general nos pasamos. Cuando hay muchos postulantes y llegamos, creo que hemos llegado a 16 más o menos. Tratamos de que sea un número, sobre todo que como es una semana de trabajo nada más, que todos puedan sacarle el jugo. Porque si es mucha gente, como que te quedás con ganas de mostrar tu traducción o de hacer preguntas, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Es un programa gratuito, eso quiero contar también. Bueno, eso es importante también, claro. Pedimos siempre algún aporte para voluntario, ¿no? Porque un programa de este tipo, imagínense que tiene muchísimos gastos. Si bien el país, tratamos de que el país o alguna editorial traiga al autor muchos gastos, no sé, de remis de invitaciones, de invitarle a un café, de pagarle un taxi, o sea, de traerlo de Seiza que sale carísimo, qué sé yo. Claro.
Así que bueno. Claro, lo tienen que costear de alguna manera. Sí. Te quería preguntar por el proyecto de ley autoral en el que trabajaste como representante de la ATI. Uh-huh. ¿En qué consiste? Brevemente, si se puede explicar. Sí. ¿Y en qué estadio se encuentra? A ver, yo participé del primer proyecto. No sé nada de eso, ¿eh? Yo no sé nada, pero nada. Bueno, yo participé del primer proyecto, después vinieron 2 más, que yo ahí ya, de los cuales no participé, pero sí, a ver, lo que les puedo contar es cuál fue el origen, ¿no? Primero fuimos 4 traductores locos que nos cargamos eso al hombro, porque a ver, la traducción autoral está protegida por la ley de propiedad intelectual, ¿no? Pero hay un artículo que permite que los derechos, que permite que uno ceda los derechos patrimoniales, ¿no? A la editorial. O sea que, digamos, la autoría de la traducción es tuya, pero algunas editoriales te hacen firmar contratos en los cuales se quedan con esos derechos patrimoniales a perpetuidad. ¿Eso qué quiere decir? Que te pagaron y listo, ya está. Y ya está. Vos no podés reclamar nada. Pero por ser traducción autoral, eso está protegido por la ley de propiedad intelectual. Entonces te corresponden los mismos derechos que le corresponden a cualquier autor, a cualquier, no sé, sí, a cualquier autor. Sí, ¿no? cualquier autor, claro. Claro, entonces, bueno, lo que hicimos fue empezar a trabajar a ver si podíamos modificar ese artículo en la ley de propiedad intelectual. Nos asesoramos, tuvimos varias reuniones con especialistas en derechos de autor y nos dijeron que estábamos del tomate, que nos convenía tocar esa ley, la 11723, iba a ser muy complicado porque había muchos actores. Entonces, que nos convenía proponer un proyecto de ley nuevo que hablara sobre traducción. Entonces, bueno, pasamos a trabajar, le presentamos a un diputado. Fue muy interesante todo ese proceso, ¿no? De cómo 4 ciudadanos llegan a presentar un proyecto de ley. Un proyecto de ley, claro. ¿No? Cómo aprendimos un montón de cosas de las que no teníamos ni idea. Es cierto y que después, no ni idea tiene. Todas las charlas que vinieron después de eso, al presentar el proyecto de ley, al empezar a hablar con las editoriales, ahí empezaron a surgir, primero muchos traductores que, nada, dijeron, sí, a mí también me pasaba, no me animaba a decirlo, o porque era yo frente al editor, entonces de repente se empezó a hacer como una fuerza mucho más grande. Y también tuvimos muchos editores, sobre todo editoriales independientes, que apoyaron el proyecto de ley. Wow. Entonces, si bien este proyecto no, al final caducó, sí sirvió mucho para empezar a hablar del tema, para empezar a que muchas editoriales empezaran a adoptar lo que nosotros estábamos pidiendo, contratos de traducción más justos, digamos que una cesión limitada de derechos, ¿sí? Claro. Patrimoniales. Y bueno, después a raíz de ahí también con la DATI elaboramos un contrato modelo que se va actualizando todos los años porque además todo el tiempo empiezan a aparecer cosas nuevas y situaciones nuevas, ¿no? Así que bueno, esa fue mi experiencia con el proyecto de ley, ¿no? Bueno, digamos como que sirvió para visibilizar cosas que pasaban y de las que nadie hablaba, digamos, y ponerlas ahí sobre la mesa. Claro. Para que se empiecen mínimamente a tratar. Y a cambiar las prácticas, ¿no? Porque también fuimos notando eso, que bueno, una ley tampoco iba a garantizar que se cumpliera todo esto, que lo más importante era cambiar las prácticas. Claro. En ese sentido fue muy importante. Después, nada, hubo un segundo proyecto y un tercer proyecto y se sigue trabajando, pero de otro lugar. Digamos que la visibilización que logramos con ese primer proyecto me parece que fue muy importante. Sí. Mira qué bien. Bueno, eso, Lucila.
Y contanos, me encantaría que hablemos un poquito sobre el mercado editorial en Argentina para los traductores. ¿Qué cambios crees o vislumbras que puede haber en post pandemia? Es una Chan. pregunta difícil, no sé, no. Eh, ¿Puedo contar, sí, hablar sobre el mercado editorial? Eh, bueno, a ver, la mayoría de las traducciones que se hacen en Argentina las hacen editoriales independientes, ¿sí? El mercado editorial está segmentado en grandes editoriales, ¿no? Pertenecientes a los grandes grupos, como Grupo Planeta, Grupo eh, Random House, Penguin, no sé, ya no me acuerdo cuántos son. Los Que grandes, fueron, digamos. claro, los grandes que fueron Sí. comprando muchas editoriales locales incluso, ¿no? Mm. Bueno, eh, y paralelamente, o sea, eso se dio a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? Empezó a darse ese paradigma y en paralelo empezaron a surgir, después de la crisis del 2001, muchas editoriales llamadas independientes, ¿no? Ujú. Medianas, chicas, que empezaron a surgir en ese momento y todavía siguen surgiendo pequeñas editoriales, eh, que son las que más traducen en Argentina. Mira vos. Incluso es interesante también porque muchas de ellas se animan a traducir a una variedad de la lengua más cercana al rioplatense. ¿Sí? Ajá, Qué interesante eso. claro. Algunas más, otras menos, pero bueno, digamos, sin llegar al voceo necesariamente, pero hay como un corrimiento del neutro, un fanatismo por el neutro, ¿no? Claro. Como queriendo destacarse en algo, como hacer algo diferente, digamos. Sí, sí, Ujú. sí. Así que bueno, eso básicamente es digamos, un resumen. Bueno, o sea, post pandemia no sabemos nada, nadie sabe nada, pero capaz que tenías algo para No, decir, de todas maneras. sí, no, creo que se va a ver afectado como todo el mercado editorial, ¿no es cierto? Sí, o puede llegar a florecer, vaya a saber. No Ojalá, sabemos, nunca se sabe. mientras haya plata, para nosotros trabajar en situación de pandemia es lo mismo que trabajar en cualquier situación, es como al Sí, principio no claro. notamos la diferencia. No, solo que la casa estaba más llena de gente, lo que dijimos, Sí, ¿no? De entrada. tal Esa es cual. la única diferencia. No, y bueno, después hay muchos traductores técnicos que por ahí sí están más con el tema de la COVID y para empresas y para no solamente los médicos. Pero Sí, bueno, sí. la parte editorial, digo, no, la verdad que no tenemos idea. Ojalá la gente consuma más libros si Ya el mundo venía está a punto de explotar. sufriendo, sí, digamos, ya el mercado editorial venía sufriendo por la crisis, así que por suerte las librerías se abrieron bastante rápido, Ujú. entonces pudieron empezar a vender y eso es muy bueno, ojalá que se vendan muchos libros tal cual y eso ayude. Esperemos que así Ujú. sea. Bueno, yo te cuento que en esta tercera temporada de En Pantuflas estamos haciendo una pregunta, algo filosófica, digamos, algo fantasiosa, pongámosle, género fantasía seguro. Sería si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con vos misma en tu juventud, antes de empezar tu carrera, ¿qué consejo te darías, Chan? Ay, Chan. Em, Escribirle a la editora ya. no, Esperen que No, salga. no. no, ese para mí estuvo No, buena esa jugada, ¿eh? Sí, pues, me parece que estuvo bien. no sé, no, yo soy bastante optimista, la verdad es que, o muy ingenua, no sé, trato de no arrepentirme tanto de las cosas que hice, de cómo las hice, qué sé yo, no sé, creo que sí, por ahí hubiera tratado de hacer más talleres literarios, eso es algo Ujú, que empecé a hacer de más grande, eh, y leer más en castellano, leer traducciones, leer claro, buenas traducciones, y leer más autores latinoamericanos. Eh, Mm.
Claro. Eso por ahí me hubiera ayudado a tener más confianza antes, ¿no? Pero bueno, todo eso que te dicen los profesores, lee, y es así. O sea, tus herramientas, más que estudiar, es leer y escribir mucho. Los talleres literarios además ayudan mucho para eso. Porque en la carrera también es limitado, o sea, no puede durar 20 años. Entonces, el programa, bueno, te dan básicamente herramientas con lo que vos puedas empezar a arrancar, o sea. Sí, después hay que meterle... Exacto, todo lo que te falta lo tenés que hacer vos. Sí me hubiera gustado hacer la carrera de letras, que bueno, nada, en su momento me parecía que había terminado de estudiar y no daba más. Pero... No, salimos todos quemados de ese lugar. Pero es algo que me hubiera gustado hacer. Sí, salimos, no sé si lo puedo contar al aire, no, espero que no te ofendas, pero cuando éramos estudiantes acuñamos una frase que era, nosotros estudiábamos en Lenguas Vivas, acuñamos la frase lenguas vivas, cerebros muertos. Eso te da la pauta de cómo terminábamos el año arrastrándonos. No, sí, ya nos dimos cuenta en primer año. Imagínate cómo llegué cuando vos te recibiste antes que yo, pero cuando yo me recibí fue como, yo sentía que mi cerebro era como, está hecho girones, ya no servía para más nada. O sea, no había forma. Tenemos una amiga en común que me dijo, ¿hacemos el traductorado público en la UB? No, ¡pah! Pantuflazo. Dije, no, yo no hago más nada en esta vida. Olvídate. Porque es verdad, o sea, terminás de estudiar y no es que terminás de estudiar, terminaste la carrera nada más. Después te espera un montón más, ¿no? De horas, de horas culo para hacer lo que quieras hacer. Sí, entonces... hay mucho que se puede hacer. Sí, en traducción literaria por lo menos también hay muchos encuentros, muchos talleres, hay de todo y nada, para mí es una carrera hermosa, o sea, nada, me encanta. Sí. No me arrepiento todavía. No se arrepiente de nada. No. Qué linda. Bueno, me encantó tenerte acá, la verdad que nos enteramos de cosas nuevas nosotros siempre con nuestros invitados, ¿no, Mari? Ay, qué bueno. Siempre aprendemos algo nuevo. Y creo que podríamos sacar en conclusión que si querés ser traductor literario, te tenés que soltar un poquito con un vinito o con alguna otra sustancia. Dijo, te lo voy a poner en una placa, Lucila Cordone. Los alumnos de Lucila, cuéntenos. No, mentira. Llamamos a los alumnos de Lucila para que nos cuenten qué vino es el que más efecto hace. No. No, fuera de joda, está buenísimo todo lo que dijiste, el tema de leer, que es cierto, parece mentira, pero no, es cierto, leer más en nuestra propia lengua, te diría, porque uno se obsesiona con la lengua extranjera y la realidad es que está bueno leer nuestra propia lengua. Sí. Y bueno, y darle para adelante, y si tienen ese contacto, pero todavía no le quieren escribir, guárdenlo, porque en algún momento, ¿no? Sí, se le puede sacar provecho. Sí, y no, a ver, y si no tenés ese contacto, tenés que buscar, tenés ferias del libro, tenés que ir acercándote a los editores, tenés la suerte de muchas editoriales independientes, hay que aprovechar eso, que son los editores que están en las ferias, en la feria de editores independientes. Total, y las asociaciones, diría yo también, ¿no? Porque, digo, la iniciativa de la Escuela de Otoño también tiene que ver con la Asociación de Traductores y que además está conectada con otras asociaciones de Latinoamérica, con lo cual me parece que ahí está bueno también acercarse. Y es una red súper importante y es una plataforma que además te sirve para generar proyectos que tal vez que son necesarios pero que no existían. Entonces, en lugar de protestar, che, tal cosa, no existe, ¿por qué no hacen tal cosa? Bueno, proponé y hacé. O sea, sí, trabajá para el mundo que querés, básicamente. Exacto, sí, ¿no? Sí, así es como nacieron todas estas cosas. Excelente. Bueno. Muchas gracias, un placer conocerte. Bueno, muchas gracias, querida. Gracias. Unos besos. Bueno, gracias. Adiós.
Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, CAM-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en _delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibida su reproducción en la Argentina, en Los Ángeles, Buenos Aires, Pantuflas al virus.